Padre Santo, muchas gracias por otro día más que nos das. Gracias por ayudarnos, por protegernos, por guardarnos, porque aunque nuestra morada no es acá, nuestra morada es celestial, nosotros sabemos que para obtener esa morada, para llegar allí, debemos de confiar plenamente en ti. Jesús, ayúdanos a siempre alinearnos con tu voluntad, con todo lo que tú pasaste y sufriste en esta tierra. Lo hiciste todo por nosotros. Ayúdanos siempre a recordar ese sacrificio que has hecho por nosotros y a no pisotearlo. A siempre amarte en espíritu y en verdad. Y cuando estamos haciendo algo que no te agrada o cuando quieres que nosotros cambiemos ciertas maneras de ser o alguna cosa que haya afectado, te pedimos que tú siempre nos guíes hacia toda verdad y que tú siempre estés por delante abriendo el camino. En cualquier circunstancia, en nuestros trabajos, esta semana, ayúdanos. Cualquier cosa que hayamos hecho que no te agrade, perdónanos y ayúdanos. Espíritu Santo, de la manera que hablamos, guía la manera que pensamos, límpianos, ayúdanos, Amén. guárdanos y siempre que hablemos, que pensemos, que sea en luz, que no sea en tinieblas, que nosotros podamos radiar o mostrar plenamente tu grandeza. Espíritu Santo, guía lo que nosotros vayamos a leer, que nosotros podamos entender tu palabra, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a siempre estar alineados con la voluntad del Padre, que nosotros siempre podamos estar en comunión, que nosotros sabemos que estando en comunión es mejor que estar fuera de comunión contigo y que siempre podamos nosotros ver y entender lo que leamos en tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Hola, mis queridos amigos, hermanos, estimados hermanas, estimadas hermanas, todos aquellos que nos escuchan. Daniel y yo estamos hoy, vamos a hablar de los hechos de los apóstoles y vamos a comenzar con el capítulo 1. Queremos hacer esa transición para poder nosotros venimos de hablar de Mateo, ahora vamos a hablar de Hechos, lo cual porque Hechos es un libro muy, muy hermoso. Es un libro donde nos enseña, donde nuestro Señor Jesucristo pues es exaltado y glorificado y vamos a ver prácticamente todo lo que Dios va a hacer. Eh, todo lo que Dios nos muestra, hacer lo que podemos hacer en nuestra vida diaria, cómo obedecerlo, cómo glorificar su nombre, lo que Él ha hecho por nosotros. Es una maravilla. Vamos a comenzar entonces a leerlo. Como hemos dicho antes y lo seguiremos diciendo, esto es solamente Daniel y yo hablando de la palabra, que nos encanta hablar de lo que Dios, del mensaje de la palabra, de las instrucciones que Dios nos ha dejado en el libro en la Biblia, porque son las instrucciones básicas que nosotros, antes de irnos de este mundo. Entonces, como el manual de la vida. Y si nosotros leemos este manual de la vida, pues tenemos una relación muy profunda con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí vamos. Esto es Daniel, mi hijo Daniel y yo hablando de estas maravillas, de leyendo la palabra. Eso es lo que hacemos, leer la palabra y hablar de ella y cómo meternos en ella, caminar en ella. Eso es lo que hacemos, pues, Daniel y yo, ¿no? Quiero para dar contexto de lo que vamos a leer aquí, que Ah, comienza esto sin mucha referencia a qué es. Mucha gente no entiende el libro de los Hechos. El perfecto. libro de los Hechos es narrado por Lucas. Y aquí comenzamos y dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces él se está refiriendo
a Lucas 1, cuando él comienza a narrar sobre todo lo que Jesús hizo, o sea, el Evangelio. Claro. Eh, Aquí vemos que en el prólogo dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales, o sea, los apóstoles y Amén. servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas es un libro que es parte de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así es. Y para recalcar que lo hemos dicho antes, Lucas nunca fue apóstol, no fue discípulo de Jesucristo, pero sí fue discípulo del apóstol Pablo. Y Pablo lo quería mucho y anduvo él mucho con Pablo. Acompañó Pero en las buenas Lucas, y en las como malas, vemos aquí, señor. lo acompañó en las buenas y en las malas, sí. Sí, sí. Y entonces vemos que Lucas aquí eh, transmite el Evangelio, se lo transmite a Teófilo. No sabemos muy bien quién era Teófilo. No sé si tú has investigado de pronto quién era él, pero creo que él era un romano, un griego, era un gentil. Si no estoy mal, creo que yo había estudiado esto antes, donde Teófilo creo que sí era como alto rango en alguna familia como prestigiosa, pero no sé si tú por tu lado has escuchado quién era Teófilo. Pero en todo caso, pues el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas hace eh, un relato de todo lo que Jesús hizo, cómo anduvo, etcétera, lo que ya hemos estudiado en Mateo. Mateo sí, como sabemos, fue apóstol. Claro, Pero Lucas hizo como una investigación. Creo que se puede decir que vemos aquí que fue uno de los primeros ejemplos de como un periodista que hizo una investigación, habló con tanta gente que vivió, los testigos que vivieron con Jesús e hizo este relato. Ahora en Hechos 1, él sigue el relato, eh, pero lo que vamos a ver aquí es que en Hechos 1 él sigue, pero dice aquí, dice que ya vamos a entrar a entender qué pasó después de la muerte de Jesús y la resurrección, muerte y resurrección. claro, claro, claro. Lo que Teófilo, como él dice, excelentísimo Teófilo, que estábamos hablando ahora, para que, según lo que tú estabas pues narrando, dice que Teófilo probablemente era una persona, un romano converso al cristianismo o, Exacto. o un simpatizante de alto rango. ¿Qué es lo que Sí, decía? Este Teófilo en griego significa amigo de Dios o amado de Dios, pero también era un nombre propio real bastante común en esa época. En esa época, como decir un John, era sí, muy popular. Eso lo interpretan, lo dicen muchas veces que puede ser que él fue el protector y que redactó y difundió todos los libros de Lucas. Puede ser que es que cuando Lucas lo escribía, era como el editor, Teófilo, por eso es que de pronto cuando comienza a leer, para que diciéndole a Teófilo, mira, esto es lo que investigué, esto fue lo que yo conseguí, te lo estoy escribiendo, porque es que dice, te lo estoy en detalle, sí, sí, te sí. estoy dando en detalle. Sí, que es interesante. Entonces aquí Hechos, que yo me lo leo como dos o tres veces en el pasado, es muy interesante porque ya es como todo lo que pasó después de que Jesucristo ascendió al cielo en su cuerpo glorificado. Y aquí es donde ya entramos en el primer capítulo.
Entonces, si quieres, Pal, comienza a leer. Vamos a comenzar a leer entonces, comencemos a leer, que dice Hechos 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Estamos leyendo la nueva versión internacional, la NBI. ¿Por qué la estamos leyendo la NBI? Porque es muy apegada al manuscrito griego original. Existe Sí. Reina Valera, los otros, pero Daniel y yo decidimos comenzar a leer NBI porque es más apegada como a los manuscritos originales. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Wow, es que es una maravilla, papi, que le haya dado instrucciones, por medio del Espíritu Santo le dio instrucciones a los apóstoles. Para mí eso es una maravilla que dice, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante Ujú. 40 días, lo que tú y yo siempre hemos como indagado, que pudo haber dicho enseñado durante esos 40 días que se les apareció, porque dice, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó que no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es que aquí dice que les ordenó, no que les sugirió. Les hizo una sugerencia. O que miren a ver si ustedes pueden ir. No, es una ordenanza. Que no se fuesen de Jerusalén y que entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel, A restablecer. a restablecer el reino de Israel? Y él les responde, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Esto quiere decir, papi, que hasta que la última persona no sepa de Cristo. Sí, exacto. Él no vendrá de nuevo. Pero quería preguntar aquí. eh, Jesús dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Contestó Jesús. Jesús ya cuando se les había aparecido ya tenía su cuerpo glorificado. Y entonces, ¿qué, cómo, por qué habrá dicho él determinados por la autoridad misma del Padre si él y el Padre son uno? Pero ¿Cómo podemos interpretar para mí esto? es por esa misma razón, porque ellos son uno, papi. O sea, él mismo puso el nombre del Padre, pero realmente él les estaba diciendo, yo no les voy a decir. Claro, porque es que lo hubiese dicho, yo no la sé, ahí ya estaba glorificado. Claro, Me habría sí, dicho, no es que yo no sé, pero es que ahí ya sí, está, como ya estaba determinado, e inclusive antes de que cuando él estuvo en carne, ya había sí, sido determinado, y él ya sabe, pues claro, Cristo es Dios. Entonces, Cristo al ser Dios, él ya estaba, desde antes de la creación del mundo, esto ya estaba determinado, papi. claro, claro. Entonces, por eso es que no realmente, porque él nos excluyó, simplemente dijo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. O sea, eso ya, porque, o sea, como decir, yo no, Pero tiene su jerarquía claro, exacto, exacto, porque estamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero como dice la Biblia, todo lo que le pides al Padre en el nombre de en mi Jesús no nombre. será hecho. Sí, 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 Entonces, una jerarquía, ¿ves? Y el mismo Jesucristo dijo, os dejaré, no es que uno sea menor que el otro, porque es un solo Dios, ¿sí me entiendes? Pero hacen, claro. es la función
es, Es como the estructura. Godhead, o sea, la cabeza, ¿no? La cabeza Claro, tiene una claro, boca, claro, tiene claro, una claro. nariz, dos Claro, ojos. porque en la creación del mundo él dijo hagamos, él no dijo yo voy a hacer y ustedes miren, no, 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 eso es hagamos, porque hagamos los incluyó a hacer absolutamente todo, eso es completamente verídico, ahí está. Entonces sí, yo lo creo que es así. Ahora que yo voy a comenzar a estudiar por la gloria de Dios, que comience yo a estudiar ese seminario bíblico, papi, a lo mejor voy a aprender muchas cosas, lo voy a aprender de otra Sí, manera, no sé, quién sabe qué será lo que la gente que de teología y todo me vayan a enseñar y yo vaya a aprender para todos nosotros, que sea la gloria para Dios, papi, ¿cierto? Que sea la amén. gloria solo para Dios. Entonces seguimos. En Habiendo el otro. dicho esto, ve subiendo un poquito, papi, para yo. Ah, ok, vamos en el 9, perdón. Sí, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, mientras ellos lo miraban, porque ya había hablado, fue llevado, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. O sea, esta es la segunda venida, Padre, nuestro Señor Jesucristo. No existe, Así es, no existe otra venida, ni tercera, ni cuarta, ni intermedia, ni nada de eso. solo dos, sí. Un tema para discutir que después ya, pues, ya lo hemos discutido tú y yo, lo hemos entrado y hemos aprendido prácticamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, ¿qué es lo que viene? Como Judas, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, pues ellos tenían que reponer a uno de los 12. Eran 12. Judas era parte de los 12. Entonces ellos tenían que reemplazar a Judas. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí. ¿Quiénes estaban? Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Este es el otro Judas, no tiene que ver nada con este Judas, porque ese otro ya se había muerto. Judas Sí. traicionó a Jesús, ya se había muerto. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Yo creo entender que esta sería como la primera iglesia, de pronto, porque estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban reunidos y de pronto estaban en oración. Yo creo que es que así debe de ser una iglesia, pa, en alabanza, adoración y unidos en un mismo espíritu, ¿no? Porque dice Sí, todos. es interesante porque acuérdate que hoy en día, no sé si antes era así, pero hoy en día los judíos, hay que hacer de pronto más investigación, pero los judíos se separan entre mujeres y hombres para orar. Sí, ¿Ves? Aquí dice que estaban junto con las mujeres sí, y con los hermanos de Jesús y su madre María. Entonces, claro. no sé qué tanto se abolió o de pronto no abolió, pero Se cambió. se cambió, sí, esa costumbre. Sí, esto de tuvo que haber cambiado porque, o será que de pronto en el cristianismo Cristo no hacía esa diferencia de que las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. No sé, una cosa que Entonces, lo he leído antes y no me había caído, no había caído en cuenta y hasta ahora vengo a caer en cuenta que normalmente, y también sabemos que seguían siendo judíos porque más adelante vemos que Juan y Pedro iban camino ahora más adelante no, a la sinagoga, es que que es cuando son todos judíos, sí, prácticamente. entonces no sé qué tanto había o después.
entramos en más detalle, pero no sé qué tanto haya cambiado eso. La costumbre. Sí, Puede ser, pero bueno, aquí Dios nos está enseñando de que ellos estaban juntos. sí. Y este es el libro de los Hechos que en realidad, pues como fue escrito por Lucas, pues él recopilaría todos estos hechos basándose en lo que él investigó, porque él dice que lo investigó desde el comienzo, de lo más profundo. O sea, no es que tuvo una investigación superficial. Él investigó. No, pero también lo que digo yo es que fuera de eso, pues después vemos que en todas las iglesias primitivas, como la primera que se fundó en Antioquía, más adelante en otras como en Éfeso, la iglesia en Roma, etcétera, Nada, eh, todas las todos eran unidos, no sí. había Sí, separación. no muestra de que las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. Bueno, pero allí sí se juntaban, digamos, lo que era las mujeres, el hombre y mujeres. En ese entonces ya sí los gentiles ya sé que eran gentiles, que no eran judíos, ya se unían todos juntos, estaban judíos, gentiles, prácticamente estaba todo lo que era, porque es que el enfoque era Cristo, el enfoque no era una religión, Sí, exacto. el enfoque era Cristo. Sí, Vamos, pero me interesaría investigar un poquito más vamos a como mirarlo. por qué cambió o qué cambió, cómo fueron, qué instrucciones fueron dadas o de pronto el Espíritu Santo ya haya o como que removió eso. Está interesante, papi, para uno mirar de pronto hasta ver hasta qué punto fue que ellos, Pero eso lo podemos hacer después o si no, ahora no. no podemos, No, porque si nos podemos aquí a investigar, nos quedamos hasta en el 15. Vamos sí, al 15, papi. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y practicaba en este ministerio. Es que era un ministerio, papá. Y lo sí, practicaba y participaba, o sea, participado. Sí, participaba. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Vemos que este campo todavía existe, papi, y ahí no hay nada. sí. No. La otra vez tú y yo lo vimos, ¿cierto? Lo buscamos. Cuando estábamos Sí, hablando de Mateo, cuando buscamos en Mateo, lo buscamos y lo miramos. aquí Lucas nos da más detalle porque Mateo sabemos que él se colgó, se ahorcó y murió, pero aquí sabemos que él cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. O sea, qué muerte tan fea. Así es. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. ¡Wow! También está escrito que otro haga cargo de su oficio. Ahí es cuando están seleccionando al otro para que a la otra persona que anduvo con Cristo, porque es que yo creo que solamente no anduvieron solamente 12. Para mí es que anduvieron, él escogió a 12, pero anduvieron tal vez muchos con ellos. Sí, porque aquí vamos a ver ahora que entra en el 21, 22 hasta el 26 que tenía que ser una persona que haya visto, haya estado con Digo ellos. Entonces testigo. estás bien, que haya sido testigo, exacto, sí, exacto. Ahorita vas a leer, Entonces vamos sí, al 21. Por tanto, es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañan todo el tiempo, acompañaban todo nos el tiempo. acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el O día sea, ¿ah? sí, que iba a decir, perdón por interrumpir, pero que iba a decir que tenía que ser alguien que haya estado desde el día que Jesús fue bautizado, o sea que no solo anduvieron los 12, sino Y- más pero con él. es que lo dice desde que Juan Bautista hasta el día en que No, Jesús fue tomado entre nosotros. desde que Juan Bautista. bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros, sí.
y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección, porque también vio la resurrección. O sea, vieron todo. Participó Y de... tuvo que, el doceavo tenía que haber pasado eso. Ese era el criterio que habían Correcto, puesto. correcto. Entonces aquí dice el 22, así que propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para ir al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Dice, Matías es el único apóstol cuyo nombramiento no fue hecho personalmente por Jesús, sino por los apóstoles restantes antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Sí. Cabe entender, papi, que lo eligieron antes de recibir el Espíritu Santo. O sea, fue un mandato, tenía que estar todos los elegidos para recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés. Vamos a terminar aquí, mis hermanos, por el día de hoy. Ya después estaremos con más temas y seguimos con hechos. Entonces, para terminar, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias y bajo la unción del Espíritu Santo, muchas gracias por, primero, por reunirnos, porque nosotros, para hablar de tu santa y bendita palabra, porque tu palabra es real, Señor, tú eres real, tú eres bueno, tú eres poderoso y misericordioso. Tú estás en nuestros corazones, has cambiado nuestras vidas, Señor. Nos has hecho personas nuevas, nos has hecho seres, Señor, que a tu imagen. Ayúdanos a tener la mente de Cristo como dice tu palabra, a tener tu mente, para apartarnos de cualquier maleficio, de cualquier mal que haya, Señor, en este mundo tan malo y tan cruel, este mundo que es un mundo caído. Ayúdanos a ser fieles a ti, a guardarnos para ti. Que nuestros corazones, Señor, siempre estén volcados a aprender, Señor, y hacer tu santa y preciosa voluntad, a ser obedientes a ella, Señor, amar a nuestros prójimos, no ser religiosos, porque el ser religioso ata. En cambio, el que te busca a ti en espíritu y en verdad, va a tener paz y va a tener libertad y va a poder amar a cualquier hermano, Señor, cualquier, o como me mandas tú, tenemos que amar a nuestros vecinos, amar a nuestro prójimo, a aquel Señor que está necesitado, orar por el necesitado, por el que está apartado, por el que no te conoce. Tú tienes, Señor, tú ya sabes, Señor, quién va a entrar en tu reino y quién no, Señor amado. Permite que los que vayan a entrar a tu reino, Señor, porque tu palabra dice que el que esté, que el que salva una vida de la muerte, en el cielo hacen fiesta cuando uno trae algún arrepentido, cuando trae uno alguien que ha sido apartado, Señor. Si alguien está apartado, Señor, te pedimos que tú lo traigas, Padre Santo, que le toques la puerta, que le toques la puerta para que te permita entrar. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra.